A continuación voy a invitar al señor Luis Pablo D'Amico, licenciado en Seguridad e Higiene de Trabajo, graduado en la Universidad de Morón, República de Argentina, ¿no? Es expositor en diversos congresos de seguridad y salud ocupacional en Argentina y realizó pues trabajos como prevencionista y auditor CISO en Perú, Chile y hasta los United States, en Estados Unidos. Fuerte el aplauso entonces, por favor, para el señor Luis Pablo D'Amico. Bueno, muchas gracias. Me siento un artista de rock. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Martín. Realmente no estuvo arreglado, aunque no crean que entre dos argentinos haya arreglado algo, no estuvo arreglado, pero todo lo que él dijo me va a servir muy bien para lo que yo voy a intentar exponer. ¿Sí? El problema. Todos los que estamos acá seguramente hemos sido formados más o menos en seguridad y conocemos lo que es la teoría de Frank Bird, ¿sí? En general, cuando se analiza la teoría de Bird, se la analiza desde un contexto ideal, ¿sí? Un contexto en el que se supone que para poder llegar a una conclusión, todos los reportes de incidentes y accidentes se elevan y se tratan, ¿sí? Básicamente todo lo que está referido a actos y condiciones, ¿sí? Sin embargo, en este contexto ideal es donde deberíamos enfocar los esfuerzos, o sea, en hacer números, en trabajar las estadísticas o en qué, les pregunto. ¿En qué deberíamos enfocar nuestros esfuerzos? En identificar actos y condiciones y hacer estadísticas o en qué? En las personas, ¿sí? Que obviamente no son números, tienen un número de legajos nada más, pero son personas, somos seres humanos, ¿sí? Cuando analizamos los eventos, las causas de la mayoría están enfocadas en un punto, en las personas, ¿sí? El 88% aproximadamente de los incidentes y accidentes obedecen a causas humanas. Eso está también bastante dicho. Solo el 12% aproximadamente obedece a causas naturales, ¿sí? Este es un ejemplo de qué pasa cuando estamos hablando de temas que muchos no nos involucran. Hace un rato estaban hablando de el involucramiento, el liderazgo, ¿no? ¿Y qué estaremos pensando los que estamos en esta sala sobre lo que está diciendo el argentino este que está parado acá en el frente? Bueno, ya nos vamos a ir metiendo un poquito más en tema. Por ahora lo que estoy diciendo no es nuevo. La pregunta que nos hacemos o les quiero hacer es: ¿qué herramientas de gestión estamos utilizando en nuestras empresas que se enfoquen exclusivamente al factor humano? ¿Alguien puede comentarme alguna empresa donde se esté trabajando alguna herramienta enfocada solamente en el factor humano? Bien, mejor. Bueno, decía que efectivamente deben ser pocas las herramientas que en el hoy por hoy que se enfocan en el factor humano. En nuestro caso, una de las herramientas que tenemos es el abordaje que tenemos hacia las personas. Hay una metodología de abordaje ante alguna situación comportamental y eso hoy por hoy es uno de los pilares de la gestión que hacemos. Bien, o sea, la interacción, retroalimentación. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra empresa que tenga un caso concreto, una herramienta que se aplica exclusivamente a identificar y a tratar de modificar los factores humanos? Las tarjetas preventivas, la TOP o la STOP, Sí. ¿no? Que es más que todo observar a la persona que está haciendo la actividad y ver qué tipo de se podría hacer de actos que está cometiendo, ¿no? Para mejoría, ¿no? Bien. Ahí tienen otro caballero que quiere. Lo que es la evaluación psicolaboral también. O sea, contamos con un departamento de psicología que le permite hacer el seguimiento a los trabajadores y les deja apertura también para cualquier consultoría, cualquier asesoría, Cualquier necesidad que cualquier tenga. necesidad que tenga. Perfecto, Sí. perfecto. Bien. Bien. Esto que mencionaban ustedes, las tarjetas de stop, la retroalimentación, los ST, los checklists,
y cualquier otra herramienta administrativa, ¿sí? En general son comunes a casi todas las empresas, ¿sí? Más o menos seguramente en Perú, Argentina, Chile y Brasil usamos más o menos porque parten de las empresas madres de la minería, son herramientas que fueron bajando hacia los países donde esas empresas están radicadas y en general todos las utilizamos. Por eso es que yo digo que la información que ustedes comentan y que todos usamos, porque bueno, yo trabajo en minería, es válida, pero pasa la transparencia cuando hablamos de la persona, y ahora les voy a explicar por qué. Nosotros con un colega que es con quien armamos este programa, que se llama Generadores del Cambio, tuvimos una idea. Después de varios años de trabajar en minería, desempeñando puestos, bueno, en mi caso como responsable y el colega con el que armamos este proyecto, siendo parte de las áreas de capacitación, también es profesional de seguridad. Transitamos por muchas horas de capacitación y mucha interacción con personas de la propia minera, de varias mineras, y con contratistas. Y encontramos muchas situaciones similares y que se repetían. Por supuesto, participábamos también en las investigaciones de los incidentes de alto potencial, los accidentes, y más o menos las causas son comunes. Y yo diría que, lo hablábamos en la mesa hace un rato, están muy relacionadas con la idiosincrasia de nuestros países. Podemos tener un excelente sistema, como es el sistema STOP, o una cantidad de herramientas administrativas, pero lo importante es ver si la gente las usa a voluntad y sinceramente. Si no cumple con un llenado de un checklist porque sabe que el jefe va a venir a pedírselo, o el segurito, como nos llaman algunos, va a estar dando vueltas por ahí y me va a llamar la atención, ¿sí? Entonces, por eso le quisimos dar un enfoque distinto a la visión de la prevención basada en las habilidades que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Es importante un enfoque, uno de los tantos que damos, es que las personas deben entender que la seguridad es por su bien. ¿Escucharon algo de esto alguna vez? ¿O lo dijeron? Yo te digo que uses casco porque es por tu bien. Te digo que uses lentes porque es por tu bien. Tenés que usar los guantes porque es por tu bien. ¿Lo escucharon? ¿Y lo aplicaron? La gente no se convence porque alguien de seguridad o el jefe o el supervisor le dice que tiene que usarlo por su bien. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia. Todos venimos de experiencias, tenemos valores, tenemos sentimientos, creencias, tenemos formas distintas de ver la vida y las cosas, y no porque alguien venga a decirnos que esto es bueno para mí, lo voy a asimilar. De una, como dicen los chicos, ¿sí? Y de ahí parte la necesidad de que la gente esté convencida de que lo que esta persona me está diciendo realmente me conviene. Y hay una gran diferencia entre lo que yo deseo y te digo, debes usarlo, a que la persona lo use, esté o no esté el jefe, o esté o no esté el supervisor presente, o esté o no esté el de seguridad dando vueltas, como se dice habitualmente, ¿sí? Eso tiene mucho que ver entonces, como decimos acá, con las creencias y las decisiones que cada uno de nosotros toma frente a una situación. Los que estamos acá hoy es porque en algún momento decidimos que nos interesaba participar en este evento, tomamos decisión, pagamos los que han abonado y vinieron. No creo que a nadie le hayan puesto un revólver en la cabeza para estar sentado hoy aquí. De eso se trata, ¿sí? De llevarlos al plano de hacerlo porque lo sienten y no porque se lo imponen. Por eso usted debe hacer seguridad es un mensaje contradictorio, ¿sí? Y así es como surgió este programa que les comentaba, que armamos, que se llama Generadores del Cambio, que está basado en 4 pilares fundamentales: transmitir, deconstruir, cuidar, ¿sí? Y ¿quiénes integran este programa? Todas las personas.
Lo más importante, y se mencionó bastante el tema del liderazgo, en algún momento se habló de la supervisión y de que no todos los supervisores están preparados adecuadamente para liderar la prevención de accidentes en un área, no necesariamente todos. Entonces nosotros queremos enfocar nuestro programa más en personas que en puestos de trabajo. Normalmente cuando se manda a una persona a un curso de capacitación, como puede ser esto o tantos otros, se los elige, nosotros en Argentina decimos a dedo. Bueno, a ver, de la lista, bueno, van vos y vos. Y quizás esas personas no tienen ningún interés de estar en un curso de seguridad. Quizás no les interesa el tema, pero como el jefe lo pide, o como la empresa los obliga, o les dice tienen que ir, van, deciden, ¿sí? Entonces, la idea nuestra es definir que los generadores del cambio dentro de una empresa sean personas que están convencidas de que hacer seguridad, o sea, trabajar, obtener la producción y hacer seguridad es posible. El pilar número 1, transmitir, tiene que ver con el modo en que nos comunicamos. Hace un rato, bueno, estábamos viendo esto de cambiando los micrófonos, la traducción simultánea. ¿Qué pasaría si no hubiese un traductor? ¿Qué pasaría si yo estuviera hablando en español y los compañeros de Brasil no nos entiendan, o estuviera el señor que va a estar en estos días, que es dinamarqués? Evidentemente no entendería absolutamente nada de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no somos claros, cuando damos un mensaje? ¿Sí? Tienes que agarrar la camioneta y llevar tal equipo a tal lugar. Le pregunté cómo se sentía, le pregunté cómo estaba su familia, le pregunté si sabía manejar. No, simplemente tomé la decisión, ¿sí? Le di la llave de un vehículo, de una herramienta de trabajo, sin tener la posibilidad de comprobar si la persona estaba en condiciones, ¿sí?, de poder hacer el trabajo en forma segura. Obviamente, esto que les estoy diciendo es parte de módulos, ¿sí?, específicos que tenemos. Son 11 módulos del programa Generadores del Cambio. Pero uno de esos módulos importantes, obviamente, es el tema de la comunicación. Dentro del pilar de transmitir está el módulo de Generador del Cambio. ¿Quiénes integrarán el equipo? Lo que nosotros proponemos en este programa, y vuelvo a repetir, es que lo integren personas que realmente tienen interés. No personas que a veces los jefes no saben cómo sacarse de encima alguno medio revoltoso y lo mandan a hacer todos los cursos que es posible, entonces ya saben que ese día no lo tienen ahí molestando. O de repente eligen a alguien porque le dice, mandame a mí que así de paso hago tal cosa, o ese día no tengo ganas de estar porque el trabajo que me dieron no me sirve, no me gusta, lo mando al curso. Y sabemos lamentablemente que pasa muchas veces eso, ¿sí? Entonces es importante que para trabajar un programa de generadores del cambio se seleccionen las personas adecuadas, ¿sí? Gente que tenga ganas de integrarse. Después, ¿por qué están aquí? O sea, preguntarle a las personas. Bueno, como dijimos, nosotros estamos acá porque ustedes han tenido la intención de venir a participar en este evento y han aportado económicamente a poder participar. Pero el empleado, el que no paga, va a donde le digan. Y si es un lugar, un hotel, que se pasa 2 días en un hotel y puede ir al gimnasio y la pileta, mucho mejor. No tiene nada de malo. Simplemente es que lo que nosotros quisiéramos es que realmente este programa lo puedan llevar a cabo gente que después replique genuinamente en la empresa, que le sirva a la empresa el tiempo que las personas inviertan en este programa de Generadores del Cambio. Y también, obviamente, explicarles qué significa el proceso. Les tenemos que transmitir claramente qué significa a las personas que asistan a este programa, por qué están acá, para qué y para qué los necesitamos, ¿sí? A dónde vamos con esto, de hacerlos sentir que son parte del cambio que la empresa quiere imponer, ¿sí? Otro de los módulos, comunicación efectiva, transmitir de modo claro. Como decíamos hace un rato, la forma en que nos comunicamos. Hace un rato me causó mucha gracia el video que pasó Martín, ¿no?, de la gente que se pone de espalda. ¿Sí? Imagínense que yo les diera la charla de esta forma todo el tiempo, ¿sí? No sería la forma más lógica. O que hablara bajito y que ustedes no me escucharan. Y muchas veces, y he estado presente en infinidad de charlas dadas por supervisores, las famosas reuniones de 5 minutos, donde no se le escucha
no se le entiende, no llegan con el mensaje. Es simplemente para cumplir con lo que la empresa pide. Tenés que dar una charla todos los días de seguridad. Listo, cumplimos. ¿Alguien entendió algo? No, pero vayan a trabajar. Ya se dio la charla de 5 minutos. ¿Les ha pasado eso? ¿No? ¿Sí? Bien. La responsabilidad que tenemos de transmitir. Eso también lo tenemos que asumir. Si tenemos gente a cargo, somos responsables de cómo transmitimos y responsables de qué entendieron. Y hace un rato también lo mencionaban. Es fácil decir, que no me entendió cuando tiene un accidente. No, si yo le dije que hiciera las cosas como yo creía que se tenían que hacer y como no las hizo, se accidentó. ¿Y cómo le transmitiste? ¿Fuiste claro? ¿Le pediste un feedback? ¿Le preguntaste? ¿Entendiste? Bueno, repetime. Sobre todo si la actividad es una actividad compleja. Repetime, ¿qué te dije? Bueno, me dijiste que agarrara la camioneta y fuera a llevar tus tambores de lubricante al depósito. Ajá. ¿Hiciste el checklist? No, pero vos no me lo dijiste. ¿Se entiende a qué voy? ¿Sí? Hay cosas que deberían estar implícitas y aceptadas y comunicadas, y sin embargo la gente cree que si no me lo comunicó no existe. Si mi jefe no me lo dijo, yo no tenía que hacerlo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? Escuchar al otro. Eso también, por ahí alguna vez escuché que alguien dice que tenemos 2 orejas y una boca. ¿Sí? Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Lamentablemente no ocurre. Y generalmente es a la inversa. ¿Sí? Mientras alguien habla, ya estamos pesando la respuesta, ya estamos pesando los argumentos que vamos a dar para zafar de la situación si se viene alguna llamada de atención, por ejemplo. Así que este es otro de los módulos, comunicación efectiva. Fidelización. Esta palabra la pusimos, aunque es muy comercial, muy de marketing, muy de la industria de la compra-venta. Nos parece muy interesante desde la perspectiva de atraer personas, fidelizar personas, que la gente se sientan que quieren estar en la empresa, ¿sí? No porque tienen un buen sueldo y porque le pueden comprar la bicicleta a su hijo, sino porque realmente están a gusto. Y en eso trabajamos este módulo, cómo hacer que la gente se sienta, en Argentina decimos, con la camiseta puesta, ¿sí? Que diga, yo quiero estar acá y ojalá me pueda jubilar en esta empresa, ¿sí? Este es el módulo donde trabajamos y obviamente analizamos qué comportamientos transmitimos, qué le decimos a la gente para que la gente tenga esas ganas de estar en la empresa y no que no vea la hora de que termine el día o de poder volver a su casa, ¿sí? ¿En qué deberíamos enfocarnos para lograr que la gente se fidelice, que la gente cuide los elementos, cuide las herramientas, respete las normas, los procedimientos de la empresa? Todo eso lo transmitimos, lo desarrollamos en este módulo de fidelización. El segundo pilar es de construir. Esta palabra tan usada últimamente, creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años también. Y aquí nos enfocamos en varios aspectos. Uno de ellos es paradigmas y estereotipos, ¿sí? Un módulo que desarrollamos porque entendemos que esta historia que les contaba de tantos años de interactuar y de hacer capacitación nos dejaron ver que hay mucho paradigma, hay mucho etiquetado. No, a ese grupo no vaya porque a ellos no les interesa hacer seguridad. ¿Les ha pasado? Ustedes, si yo digo algo que es medio incoherente o medio loco, levanten la mano y díganme porque me gustaría que participen. Pero muchas veces se etiqueta a una persona, inclusive hasta por la ropa, ¿sí? El estereotipo, ¿no? De la persona que está toda llena de grasa y a veces dice, no, mira, si está todo lleno de grasa debe ser un buen mecánico. O como alguna vez escuché, le faltan un par de dedos, debe ser un buen carpintero seguramente. Es medio duro, pero lo he escuchado, ¿sí? Entonces, lo que trabajamos acá en el módulo de paradigmas y estereotipos es las creencias que tenemos sobre este cambio. Hay muchos que dicen, no, no se puede cambiar. La gente no quiere cambiar. La empresa no va a cambiar. Y empiezan a poner excusas, ¿sí? Y excusas, y excusas, y excusas. Y así, desgraciadamente, no salimos de la zona de confort
no queremos generar cambio y bueno, y siguen ocurriendo accidentes, evidentemente. ¿En dónde radican los paradigmas y las creencias y los estereotipos? En lo que hablábamos al principio. Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿sí? Venimos de una infancia más o menos buena, de una familia que pudo tener la posibilidad de darnos estudio o no, de un ambiente socioeconómico bueno, regular o malo, y todo eso nos va formando como individuos, ¿sí? Y nos va predisponiendo a aceptar en mayor o menor medida ciertas pautas de comportamiento. Si yo me crié en una casa donde no tenía ningún tipo de límites, mis padres, por ejemplo, no imponían límites, es difícil que pueda entrar una empresa que me imponga límites y yo los acepte así de una. Es muy difícil, ¿sí? Entonces, también trabajamos en este módulo el tema de romper esos paradigmas y decir, se puede cambiar. Por más que hayas tenido una infancia infeliz, se puede cambiar perfectamente para bien. Y también importante, y por eso está la etiqueta, ¿no? Cómo etiquetamos a las personas, ¿sí? Vemos una persona de repente, por ahí hay un video que lo vi hace poco, una persona que parece, no sé si usa el término linchera acá, un indigente, y que la gente le quiere como ayudar, le quiere dar unas monedas o le quiere dar una propina, y el hombre los mira, se ríe y se sube a un Lamborghini, creo que es, y sale, ¿sí? Muchas veces etiquetamos a una persona por su aspecto, ni siquiera le damos la oportunidad de expresarse, de mostrarnos quién es, ¿sí? Así que eso lo vemos en este módulo. Otro muy interesante del módulo de deconstruir es víctima o protagonista, ¿sí? Por eso ponemos ahí, ¿eres víctima o quieres ser protagonista? Muchas veces nos ocurre que cuando nos piden que hagamos un trabajo, no tengo tiempo. Pero si yo te dije que lo hicieras, sí, pero no me quedó claro. ¿Y a qué hora lo querías? Pero yo lo tengo que hacer solo. O sea, siempre estamos en papel de víctima. No siempre, pero muchas veces nos ponemos en papel de víctima porque es más fácil para zafar, ¿sí? Y para no asumir la responsabilidad. Entonces, lo que nosotros proponemos acá es qué posición adoptamos frente al cambio. Frente al cambio que nos propone trabajar en forma segura. Nos ponemos en víctima, no me dan los EPP, no me capacitan, mi jefe no me dice las cosas bien, no le entiendo, la empresa no me paga el bono familiar o lo que sea, ¿sí? O vamos a ser protagonistas, ¿sí? ¿Cómo actuamos frente a lo que sucede? Vuelvo, nos ponemos en víctima, nos lamentamos permanentemente o somos protagonistas. Hay un videito. This already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. Well, enough left to do. See? ¿Lo habían visto? ¿Serán víctimas o protagonistas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan en esa mesa? ¿Son víctimas o protagonistas? ¿Alguien opina lo contrario? Era muy simple. Es dar un paso, después otro, ¿sí? Pero hay muchos que preferimos quedarnos en nuestra pequeña zona de confort, ¿sí? El tercer pilar es cuidar. Obviamente está relacionado con cuidarnos a nosotros mismos y cuidar también a quienes trabajan con nosotros. Hace un rato también hablaban de la percepción del riesgo. Obviamente no todos vemos los mismos riesgos. La identificación de los riesgos pasa muchas veces por nuestros sentidos, ¿sí? Tocamos algo que está caliente
y ya eso nos manda una imagen al cerebro y decir, bueno, esto ya sé que lo tengo que etiquetar como peligroso, o un lugar con mucho ruido, pero también en pasado nuestras experiencias, ¿sí? Muchas veces la gente que anda en moto sin casco, la gente que anda en auto sin ponerse su cinturón de seguridad, ¿por qué ellos tienen distinta percepción del riesgo que nosotros? Quizás porque no pasaron por una experiencia traumática. Les puedo asegurar que desde que se accidenta y sale vivo, a partir de ese momento empieza a usar casco, y a cualquiera que se suba a su moto le va a obligar a usar casco. Lo mismo con el cinturón de seguridad, ¿sí? Nos tiene que pasar algo, y a veces grave, para que reaccionemos, ¿sí? Entonces, la idea es que no todos ven lo mismo ante un mismo peligro. Eso es así de claro, siempre. Hay mucha gente, y lo he visto, que pela un cable para conectarlo en el toma corriente, una máquina o una operadora, porque no tiene la ficha de... por ejemplo, acá, si como traemos fichas de otros países, obviamente no lo podemos hacer acá, pero en alguna empresa podría ocurrir que la ficha no va, y bueno, lo corto, pero el cable y lo conecto en el toma corriente. Puede ser que lo haga así, yo lo he visto, y lo hacen no una, muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que la gente hace las cosas y las vuelve a hacer, y las vuelve a hacer sabiendo que se están exponiendo? ¿Por qué? Porque no le pasa nada. Algo tan simple como eso, pero es bastante difícil de hacerle entender hasta que pasa la primera vez, y después, bueno, como decimos, lloran sobre la leche derramada. Entonces, ¿dónde debemos hacer foco? ¿Sí? Con respecto a la percepción del riesgo, en tratar de hacerle entender a las personas, ¿sí?, que el peligro existe y que nosotros somos muy débiles, si se quiere, frente a los peligros. Yo hablo por lo que más conozco, que la industria minera. Frente a los peligros de la minería, realmente el ser humano es totalmente endeble, frágil, ¿sí? Todas son energías gigantes, todo es alta tensión, todo es potencia enorme, molinos dando vueltas, cintas transportadoras, camiones de 240 toneladas, etcétera, etcétera. Y ustedes que vienen, la mayoría de la minería saben de qué hablo, ¿sí? El tema es por qué tenemos que esperar a que pase algo para tomar cartas en el asunto. No nosotros, digo, sino las personas, ¿no es cierto? Otro módulo que tocamos es autoridad en el cambio, ¿sí? Y cómo el comportamiento nuestro influye en los demás. La pregunta es, ¿qué autoridad tenemos en nuestro grupo de trabajo? Ahora lo vamos a desarrollar, este módulo lo voy a mostrar completo para que vean más o menos de qué se trata el programa. ¿De qué tipo de autoridad estamos hablando y qué comportamientos promueven autoridad? ¿Sí? Este es el módulo de autoridad en el campo, ¿sí? ¿Qué decimos? Que autoridad significa, en latín augere, si mal no recuerdo, que es llevar a las personas de un lugar a otro. Ahora el tema radica en cómo somos nosotros, qué clase de liderazgo ejercemos para llevar a este equipo que está acá, muy cómodos, en un ambiente seguro, a un lugar de trabajo lleno de peligros. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos dando una orden lisa y llana, lo hacemos acompañando, ¿sí? Entonces, es distinto ser autoridad a tener autoridad. Y ahí es donde trabajamos bastante en este módulo, ¿sí? Ser autoridad es un lugar de poder. Aparentemente algunos creen que es un derecho otorgado, ¿sí? Ahora sos jefe, tenés autoridad. Nada más que eso. Tenés una etiqueta de jefe, ahora sos autoridad. Y obviamente, generalmente, no siempre, pero generalmente, cuando se asume así a dedo, hay un discurso dominante. Yo soy el jefe, a partir de ahora se hace lo que yo digo. ¿Han escuchado eso alguna vez? Hoy hablábamos de la, no me acuerdo, ya era la de abajo de todo, patológico. Bien, distinto es, y lo que nosotros proponemos es tener autoridad. O sea, tiene poder de decir bien, de buena manera, de llevar a la gente del lugar A al lugar B, acompañar. Tiene poder para generar empatía, ponerse en el lugar de las personas. Si una persona se niega a hacer el trabajo, algún motivo debe haber.
No que, como me niego a hacer el trabajo, y todo lo que les comento es porque alguien me lo ha dicho, ¿no? Y jefe, si yo no hago el trabajo, me mandan a limpiar canaletas, me decían, en una mina subterránea. O me mandan a hacer el trabajo más chancho que puede haber, porque me negué a hacer lo que el supervisor o el jefe me decía. ¿Sí? Y en general, la persona que tiene autoridad es una persona aceptada por el grupo. ¿Sí? Distinto es el autoritarismo. El autoritarismo a veces no identifica cosas buenas o malas, generalmente define lo mío es lo mejor, impone miedo, define sus necesidades y las hace cumplir, independientemente de las necesidades de su grupo de trabajo. ¿Sí? Tiene pensamientos rígidos y razonamientos simples. Tiene mucho que ver con lo patológico que hablaba Martín en su exposición. ¿Sí? El jefe que da una orden y el que no la acata, agarrar. ¿Sí? Muchas de las cosas que pasan en una empresa cuando una persona es nombrada supervisor o jefe o gerente es que no está preparada. No pasó por el proceso de preparación o de formación que toda empresa debería tener. ¿Sí? Entonces llegan a un puesto en un grupo de personas que hasta hace 2 días eran su grupo de pertenencia, ¿sí? Y de repente ahora es el jefe de sus compañeros de años. Y eso a mucha gente no le cae bien, muchas veces. Y depende de cómo la persona internalice esa nueva responsabilidad y sepa separar compañeros, y ahora yo soy jefe y no soy uno más que hace lo mismo que estaba haciendo hasta la semana anterior. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Es decir, desgraciadamente no siempre la persona que asume un puesto lo asume consciente de lo que ello implica, y eso genera frustración. ¿Por qué? Porque les digo que hagan algo y dicen, pero hasta ayer jugábamos a la pelota juntos y ahora me venís a pedir que, no sé, que te sea tu cadete o tu chofer, o de repente piden que hagan un análisis de riesgo, una ST, no lo completan, o porque, bueno, la gente se pone rebelde, ¿sí? Porque no entiende que esa persona ya no es más del grupo y ahora es su jefe. Eso genera mucha frustración, pero lo que tenemos que lograr, y esa es la propuesta que nosotros hacemos en esta presentación, es el respeto, ¿sí? Y formar parte del grupo y embarrarse las manos, como se dice habitualmente, es ganarse el respeto de las personas, ¿sí? Siempre separando los roles, obviamente tiene que quedar claro quién es el responsable, quién es el jefe y quién va a dar las explicaciones hacia arriba si algo pasa mal, ¿sí? Pero tiene que ganarse el respeto de la gente. ¿Qué pasó? Ahí está. Bien, analicemos el problema. ¿Qué pasa cuando no aceptamos que hay falta de autoridad? Cuando nuestra gente no hace lo que nosotros le pedimos, ¿sí? Generalmente, como decíamos, entramos en una etapa de frustración, y ¿eso qué nos hace? Imponernos. Te lo pido por las buenas y no me haces caso, o no haces lo que te digo, que completes tu ST, que completes el checklist, que uses los FP o que tengas que hacer las cosas como corresponde. Entonces, ¿qué hago? Impongo por el miedo, por el sometimiento y por el poder. Soy el jefe. Entonces, venzo estando presente. Es decir, yo estoy acá y tenés que hacer lo que yo te pido. ¿Sí? La propuesta que hacemos nosotros es revisar el comportamiento, ¿sí? Comprender las necesidades de su grupo de trabajo, identificar los errores, tomarlos como propios y darnos cuenta que solo es más difícil. Y en ese caso, y si logramos esto, vamos a vencer estando ausentes. ¿Qué significa? Vencer estando presentes y vencer estando ausentes. ¿Qué opinan? ¿Quién me puede decir? ¿Perdón? Esto es como, permítame la comparación, en la casa, cuando uno era chico y hacía algo que no estaba mal, una macana le mandamos nosotros. Ya vas a ver cuando venga tu papá. El papá vencía estando ausente. ¿Está bien? La autoridad era, en ese caso, era innegociable, ¿sí? La autoridad del papá. El tema es, el ejemplo que damos acá
es cuando logramos que el grupo de trabajo o el niño se porte bien, no pensando en el castigo que le va a dar el papá cuando llegue. Se porte bien porque le inculcaron que tiene que acompañar lo que la mamá le pide en las tareas de la casa, y en este caso los trabajadores, ¿sí? Si se les pide algo de buena manera, se les explica, se les da las herramientas adecuadas, se les dan todos los CPP, se les entregan todas las planillas para hacer el trabajo, lo tienen que hacer, esté o no esté el supervisor. Ese es el gran desafío. Es fácil decirlo, pero ese es el gran desafío que tenemos, ¿no es cierto? Lograr, los generadores del cambio deberán lograr primero hacerlo ellos y que sus compañeros empiecen a visualizar que se puede trabajar con seguridad, aunque no haya nadie permanentemente indicándonos que lo tenemos que hacer de una forma o de otra, porque estamos convencidos. ¿Sí? Otro problema que no, otra de las cosas que no generan autoridad, buscar ser amado, dice esto. O sea, uno dice a veces, querer quedar bien con todo el mundo, dar trato excepcional a alguien, hacerse amigos o tener, ustedes saben, esa gente que está siempre al servicio porque quiere ganarse algún beneficio extra. Y eso no es una forma de generar autoridad, evidentemente. Y otra tampoco es copiar el pasado, ¿sí? Copiar el pasado es, como yo trabajé en una empresa y me fue bien, creo que replicar lo que hice en esta empresa va a hacer que igual me vaya bien. Error. Todas las personas somos distintas, absolutamente todos. Todos los que estamos acá, más los 7.000 millones que vivimos en el mundo, somos distintos. Y no podemos tratar a todos por igual. El error que cometemos muchas veces es tratar a todos por igual, ¿sí? Alguna frase que leí por ahí dice, trata a todos en forma desigual y verás un ejemplo, una mejor reacción, ¿sí? Porque hay gente a la que se necesita que le estemos acariciando el hombro diciéndole, bueno, buen trabajo, te felicito, para estimularse. Hay gente que de repente espera un reconocimiento a través de una categoría. Hay gente que espera que se acuerden que tenía el niño enfermo. Fundamental. ¿Cuántas veces, no los conozco y no lo tomen a mal, por favor, yo les pregunto, pero cuántas veces si ustedes han tenido alguna persona que reporta a ustedes un familiar enfermo, se acuerdan de preguntarle? Es invalorable y nos pasaría a nosotros que nuestro jefe nos diga, ¿cómo está tu hijita? Y no necesariamente inclusive con una situación de enfermedad, quizá con una situación de un hijo por recibirse en la facultad, interiorizarse, pero sinceramente, no por obligación. La gente, por más operador de baja categoría que sea, en el sentido de que a veces el operador recién ingresado y con menos experiencia, la gente tiene sentimientos y está esperando, como todos estamos esperando que nos pregunten cuando tenemos algo malo en nuestra vida, en nuestra casa, o cuando tenemos algo bueno también, cuando se está por casar nuestra hija, pues estamos por ser padres. Yo he preguntado a jefes en reuniones, por empleados, por trabajadores de su equipo, ¿sabías que esta persona tiene 7 hijos? No tenían la menor idea. Uno de los accidentes que investigamos, operador de camiones, se le prendió un equipo dentro de la mina, era un scoop, se le prendió fuego dentro de la mina, impactó contra un perno, golpeó el filtro, pulverizó, se prendió fuego. Cuando lo entrevisté, hacía un día que había subido a la mina a trabajar, y le pregunté, ¿algún problema familiar? ¿Algo que tengas para decirme? Bueno, dice, la verdad, jefe, que antes de subir, hace un día que estaba en la mina. Una semana antes de subir falleció mi abuelo y mi hermano el mismo día. A él no le dije nada. Le pregunté a su jefe, le pregunté al supervisor, le pregunté al capataz. Nadie sabía nada. Y él tenía obligación de decirlo, y posiblemente, pero también está la necesidad y la obligación en algún caso de preguntar al supervisor cómo subió su gente a trabajar. ¿Cómo te fue en tu descanso? ¿Qué sabemos si la persona se le falleció, un familiar, o está en proceso de divorcio, o está por ser papá? ¿Qué concentración podría tener una persona
que está esperando que le llamen por teléfono para anunciarle, o una mamá, ¿sí? Que tiene algún problema en su casa y tiene que ir a trabajar lejos, ¿sí? Otro tema que tratamos bastante, bueno, los que trabajamos en Mediar lo sufrimos bastante, es el tema del desarraigo. No hay muchas veces contención, la gente viene a trabajar y gente que su primer trabajo lejos de su familia y nadie, en mis experiencias, nadie se preocupa por contener a esa persona y por darle todo lo que necesita para que no sea tan brusco el cambio de irme 14 días de mi casa y a veces sin teléfono celular, cuando proyectos empiezan, están sin celular directamente, no saben nada de su familia. ¿Qué concentración pueden tener en el trabajo? Cero. ¿A qué voy con todo esto? No quiere decir que uno se vuelva niñera de su equipo de trabajo, de sus trabajadores, en absoluto. Lo que digo que da muy buen resultado, preguntar, interiorizarse y usar la empatía, ponerse en el lugar de las personas. Y si esa persona está atravesando un proceso familiar difícil, no ponerlo a operar un equipo minero, por ejemplo, o no cerca de una cinta transportadora. Pedirle que vaya a chequear, no sé, herramientas o equipos al almacén, o tenerlo haciendo planillas, o dando charlas de capacitación, ¿por qué no? Operadores experimentados a veces pueden dar muy buenas charlas de capacitación, pero no poner a operar un equipo a una persona que no está en condiciones, ¿sí? Ah, bueno, y acá, competir. Obviamente que no genera autoridad competir con su gente. O sea, lamentablemente el supervisor que hace poco que fue nombrado, o el jefe, a veces entra en competencia a ver quién tiene razón sobre tal cosa y no escucha a su gente. Y hay gente que tiene 15, 20, 30 años como mineros o en otras industrias que tiene mucho para dar y para explicar. Y yo, gerente, superintendente, ¿por qué no lo voy a escuchar a él? Y de hecho me ha pasado muchas veces. Gente que uno la ve callada, que normalmente no habla, que hay que sacarle las palabras con tirabuzón. Cuando le preguntan, tienen mucho para decir. Y mucho más de lo que podamos imaginar. Y vuelvo a insistir, lo que les cuento es porque me ha pasado. Yo sé que parezco mucho menos, pero tengo casi 64 años. Entonces he pasado por muchos años de actividad industrial y he interactuado con mucha gente de todo tipo de actividad. Soldadores, operadores, carpinteros, albañiles, y la verdad que muchas veces me he quedado con la boca abierta de cosas que me decía gente que no hablaba nunca, pero el día que habló, yo le digo, ¿por qué no le decías? Nunca me preguntaron, así de simple. Entonces, bueno, otro tema, no acompañar, obviamente no genera autoridad. El equipo que se siente solo, que el jefe da una orden y dice, bueno, cuando vuelvo me cuentan cómo le fue, ¿sí? Ese equipo siente que esa persona no tiene autoridad. De hecho, no tiene autoridad moral, creo yo, humildemente, ¿sí? Delegar un trabajo en alguien y quizá en 8 horas o en 10 horas no ir a ver qué está haciendo y cómo lo está haciendo, obviamente no genera autoridad. La persona dice, me dejó acá, lo lleva con una camioneta, lo deja. Perdónenme que lo diga repetitivamente, pero lo he visto. Gente sola, adentro de una mina subterránea, 4 o 5 horas sin radio. ¿Y tu supervisor a qué hora vino? No, él me dejó a las 8 y ya eran como las 12. ¿Y no volvió? No. Solo, a 25 kilómetros dentro de la montaña, ¿sí? Entonces, eso no genera autoridad. La gente no se identifica con ese líder, definitivamente. Y no va a lograr que esa persona cambie, porque no le está transmitiendo nada que haga que esa persona quiera cambiar y quiera ser como él, ¿sí? Sobreestimar, obviamente. Hacerle creer a la gente o venderle el mensaje de que no, vos sos el mejor que tengo, dale para adelante, excelente tu trabajo, cuando en realidad no lo es. Las personas saben, las personas no son tontas, ¿sí? Entonces, sobreestimarlos y hacerles creer una cosa, la gente sabe sus limitaciones, todos conocemos nuestras limitaciones, así que eso tampoco genera autoridad. Respeto, obviamente esto sí genera autoridad, ¿sí? Y sobre todo, ¿saben qué genera autoridad? Respetar la palabra. Cuando doy una palabra, como jefe, como líder, como supervisor, como capataz, respetarla. Y si a una persona le digo, bueno, la semana que viene vas a tener un franco extra porque se casa tu hija,
No llega que llegue el día anterior y decirle, lo lamento hermano, ¿sabes qué? Hay una contraorden, o tenía días por estudio y no, mirá, lo que te prometí no te lo voy a poder dar, etc. El respeto es también coherencia, ¿sí? Se gana respeto siendo coherente. Y eso pasa, hablábamos hoy de la gerencia general y cómo llegar con el mensaje a la gerencia general, ¿sí? Los gerentes o superintendentes que tienen que hacer el checklist de sus vehículos para usarlo y no lo hacen, y la gente sabe. En una mina todo se sabe, digan que no o que sí. Todo se sabe, todo se sabe. ¿Sí? Si el gerente general hace su checklist, o si el gerente de la planta, de la mina, o el superintendente de recursos humanos hace el checklist, lo sabe hasta el cocinero. ¿Sí? Y eso no genera respeto, no genera fidelización, que hablábamos hace un rato. A la gente no le interesa seguir a una persona así. Bueno, hablábamos de la coherencia, ¿sí? No decir, vamos para allá, pero con mis acciones muestro el otro sentido. Eso lo vemos lamentablemente muy seguido. Si digo vamos para allá, vamos, y yo también voy. Tengo que acompañar a la gente. Y si nos equivocamos, el micrófono, perdón. Si nos equivocamos, tengo que tener la entereza suficiente para enfrentar al jefe y decirle, mi equipo me seguía a mí y yo me equivoqué. Eso es coherencia. Y ahí es donde logramos la fidelización de nuestro grupo. No digo que nos van a seguir hasta la muerte, porque hay ciertas cosas, hay ciertos límites siempre, pero tenemos que tratar de bajar un mensaje claro para que la gente se identifique y quiera generar el cambio, ¿sí? Obviamente, ser el ejemplo, ni hablar. Nos están mirando permanentemente. Hay gente, colegas míos, superintendentes, que me decían, no, nadie te ve, todos, absolutamente todos se ve y todo se sabe. Y los que trabajan hace años en mineras, yo no hablo de otras industrias porque no las conozco tan a fondo. Yo hace 20 años que trabajo en minería, absolutamente todo se sabe, aunque no me lo crean, hasta lo que pasa en las habitaciones de los campamentos. Y yo tuve seguridad patrimonial en algunos casos y les puedo asegurar que es así. Entonces, eso de creer que no se van a enterar, no, porque nadie se va a dar cuenta, es un error, ¿sí? Así que hay que serlo y parecerlo también. Allá la señorita se ríe, pero no sé por qué será. Después nos va a contar cuál es su... Bien.
Bien, la inspiración no proviene de algo que se enciende y se apaga, sino de un comportamiento constante. Inspira a que tu equipo te siga. Este es el módulo de autoridad. Seguimos con el pilar de cuidar. Vulnerabilidad, lo mencionó Martín un par de veces. Él hablaba de la vulnerabilidad de la gerencia. Nosotros hablamos de la vulnerabilidad, palabra difícil, de las personas. Las personas son muy vulnerables y desgraciadamente muchas veces hay personas, perdón, estaba con el micrófono bajo, hay personas que se aprovechan de eso. ¿Sí? Me han dicho, mi gente, jefe, lo tuve que hacer porque si no me corren. ¿Por qué te van a correr? Le digo. Si te pidieron algo que es inseguro y vos decidís no hacerlo, hay empresas donde desgraciadamente la patología, aprendí varias preguntas hoy, varias palabras hoy Martín, gracias, donde la patología está presente y lamentablemente el miedo está presente, la gente hace cosas que saben que están mal porque temen quedarse sin trabajo. Entonces cuando los tuve, y me lo dijeron en reuniones, en capacitaciones, les pregunté qué valía más, si el trabajo o su vida. Y se quedaban mirándome. Me dice, no, pero que necesito el trabajo. ¿Y tu vida no la necesitas? ¿Y quién va a mantener a tu familia si te pasa algo? Porque vos haces eso para que no te despidan, porque si te despiden, si te quedas sin plata para llevar a tu casa y mantener a tu familia. Y si te morís, ¿quién va a mantener a tu familia? ¿Somos conscientes de nuestro actuar? ¿Cómo actuamos con las personas? Estas que son tan vulnerables. La necesidad económica hace que las personas seamos todos muy vulnerables. Cuando estamos pasando por una mala racha, a veces hacemos cosas que en un buen momento quizá no haríamos. ¿Sí? ¿Sabemos decir no? La gente se anima realmente a decir no. Nosotros tenemos la expectativa de que estos generadores del cambio, que es lo que queremos formar en estos cursos, no por ir en contra de la empresa, pero sí ir en contra de algo que ponga en riesgo su propia vida o la de sus compañeros y puedan decir no, no lo voy a hacer así, pero voy a dar una solución o voy a dar una opción. No es que no voy a hacer el trabajo, voy a aportar lo que sé del trabajo y como vuelvo a repetir, hay gente que sabe y mucho. Lo que pasa es que a veces están negados por X motivo, por X malas experiencias y no dicen nada. Pero hay mucha gente que tiene mucho para aportar. Entonces, que puedan decir no, pero lo voy a hacer de esta forma que va a ser más seguro. Sí, por favor. Muchas de las personas que a veces no dan la voz por el temor al que dirán, al generar que porque definitivamente de una u otra manera creen que va a afectar su entorno hacia la percepción que tienen sus compañeros con él. Totalmente. Entonces, Totalmente. eso es lo que siempre estamos buscando, siempre Sí. sacar, dar a flote y de una u otra manera que eso ya se vuelva normal. O sea, es normal que alguien Diga no. dé aporte, no solo que diga no, sino que den aportes para una solución. Perfecto. Es decir, esta oportunidad ya nos demoramos más, pero para la siguiente ya tenemos, no sé qué sé yo, quizás una plataforma implementada, Un procedimiento distinto. una herramienta nueva. Sí, sí, perfecto. En la minería, yo creo que es en todos los países lo mismo, hay una cultura machista 100%, ¿no? O bueno, 99%. Entonces el compañero que dice que no va a tener siempre otro lado que le va a decir, perdón la expresión, maricón, dejá, lo voy a hacer yo. ¿Sí? Es una forma también de identificarse con su grupo de pertenencia, ¿no? Y una vez me han dicho, por ejemplo, que un superintendente, ¿sí?, entró a sacar una máquina que se le había roto el control remoto dentro de una cámara que estaba terminantemente prohibido, lo entró a sacar y desde ese día fue el héroe de su equipo. O sea, todo lo contrario de lo que nosotros estamos pregonando y pretendemos que haga un líder, lo hizo. Y sin embargo la gente dice, es el ídolo.
y quedó en la anécdota, obviamente yo no estaba, me la contaron, pero merecía la desvinculación inmediata esa persona, porque así como lo ven a él, si lo hizo el jefe, obviamente que lo puede hacer el supervisor, lo puede hacer el capataz o cualquier operador, y si no lo hace también debe decir, maricón, si el jefe fue y lo hizo, andá. Bueno, así que es muy cierto también que se mezcla mucho este tema del machismo y de que me van a decir que soy un flojo o lo que sea, y por eso digo sí. El problema es cuando lo vas a ver al hospital. Ahí se le acabaron los CISES. Y yo he entrevistado mucha gente, los que he podido, accidentados, y ahí empiezan los argumentos, ¿sí? No, es que yo sabía que tenía que usar tal cosa. ¿Y por qué no lo usaste? Y porque el jefe me apuraba, así que es bastante típico eso. Entonces, sí, por favor. Hay algo, bueno, lo felicito por el tema, está muy bueno. Tratar esos temas que en realidad son muy profundos a la persona y que son muy transversales desde un CEO hasta una persona que tiene un rango menor. Si bien es cierto, aquí implica muchas cosas, temores, el ego de las personas, implica tantas cosas profundas que son lo que nos conduce a actuar. Y aquí en el tema de la vulnerabilidad, si bien es cierto, demanda mucho la ética que debe tener la persona que tiene a cargo de repente un equipo de trabajo. Demanda de ética, demanda de responsabilidad, porque si bien es cierto, estás tratando con personas y al mismo tiempo tratas con las familias de ellos, no directamente. Y demanda mucha madurez por parte de los líderes y de nosotros también en el poder ser responsables de poder orientar a las personas. Y bueno, lo que les puedo compartir es que siempre pensemos en esa responsabilidad que tenemos sobre las personas y ser éticos y responsables para poder dirigir, porque si bien es cierto, muchas personas se enfrentan por temor a perder su trabajo, por X cosas, ¿no? Entonces, ahí donde creo que Sí, muchas gracias, muy interesante el aporte y es totalmente así. Hay mucha necesidad en muchas personas y esas personas no miden las consecuencias que podría conllevar cometer un acto inseguro. Y como les digo, me ha tocado entrevistar a mucha gente y a compañeros de gente accidentada. Y es muy triste darse cuenta que la persona sabía hacer el trabajo. O sea, no es gente, la mayoría de la gente, salvo que sea alguien recién ingresado, una persona que lleva 1 año y medio, 2 años, 3 años o muchos más, sabe perfectamente qué está bien y qué está mal, sabe qué tiene que usar y qué no tiene que usar, sabe que no tiene que hacer herramientas hechizas, sabe que tiene que poner su candado de bloqueo, pero bueno, es parte del trabajo de transformación que tenemos que lograr. A veces cuesta, pero bueno, si no empezamos no lo vamos a lograr nunca, ¿no es cierto? Y recién lo decías, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en los resultados de lo que ocurra? Porque lo más fácil, volvemos a lo que decían antes, es echarle la culpa al accidentado. Recuerdo hace unos años atrás que en unas investigaciones de accidentes había una palabra que era muy repetida, negligencia. Les encantaba poner, ¿no? Dice ahí en las causas, poner negligencia. ¿Negligencia de quién? Pues yo le preguntaba, ¿no? Estábamos generalmente el comité de investigación, está el jefe, superintendentes de distintas áreas, prevencionistas. ¿Negligencia de quién? ¿Qué posibilidades de hacer las cosas bien hubiese tenido esa persona si le hubiesen entregado las herramientas que correspondían, le hubiese contado con un procedimiento escrito de trabajo, seguro, si lo hubiese capacitado? Muchos accidentes, muchísimos que investigué, caían en falta de capacitación. Había un curso de capacitación de trabajo en altura en noviembre. La persona se enfermó, no fue. Bueno, hasta noviembre del año que viene hay otro curso de capacitación en altura. Y mientras tanto, ¿qué hace esa persona? Si es una persona que necesita trabajar en altura. Así con los cursos que se le ocurran, ¿no?
ahí hace un rato mencionaba Martín el tema de hidrolavadoras, tuvimos que implementar un curso porque hubo accidentes graves en el grupo, no en la empresa donde yo trabajaba, sino en el grupo Glencore, que era a la que pertenecía esta mina. Y había gente que no quería, pero una hidrolavadora, ¿cómo vamos a hacer un curso de seguridad para operar una hidrolavadora? Y había habido accidentes gravísimos en otras partes del mundo. Entonces, asumir la responsabilidad, ¿sí? Es parte del módulo de cuidar a la gente. Si la gente ve que nos ponemos al frente, que acompañamos y que asumimos la orden que damos, y ojalá salga todo bien, pero si sale mal, que se supone que no, pero si sale mal, tenemos que ser quien lidere la explicación ante quien corresponde. No, bueno, ahora vayan ustedes, ¿sí? Es la más fácil. El pilar número 4 es transformar. Básicamente de eso se trata. La gente no cambia, sabemos que las personas no cambiamos, o sea, es difícil que se produzca un cambio, pero la idea es tratar de llevarlos a pensar que hay otras formas de hacer las cosas y las habilidades humanas, que de eso se trata esta presentación, habilidades humanas puestas al servicio de la seguridad, hacerles dar cuenta que las tienen. Lo único que tienen que hacer es decidirse a usarlas, ¿sí? Otro de los módulos que tenemos desarrollados es el de liderazgo emocional. Analizar nuestra conducta desde el punto de vista de qué pensamos de nosotros mismos, ¿sí? ¿Te sientes un buen líder? Bueno, con todo lo que involucra la palabra liderazgo, ¿no es cierto? Y no necesariamente liderazgo es jefatura o liderazgo es gerencia o superintendencia. Ustedes saben, hay líderes en grupos, líderes naturales por su personalidad, los que la gente sigue, sin preguntar nada, simplemente porque los ve, como decía el compañero, los ve con ética, los ve que respetan todas las normas, que hacen todo lo que hay que hacer, que cumplen con los procedimientos, hay gente que los sigue. Pero también están los líderes negativos. No vamos a dar nombres de la historia del mundo, pero hay varios líderes que hicieron que la gente los siguiera y así les fue también, ¿sí? ¿Cuán empáticos somos con las personas? Lo hablamos hace un rato. ¿Realmente nos ponemos en los zapatos de la otra persona o lo hacemos por compromiso? Yo trabajé algunos años en ventas y una de las cosas que me enseñaron, concretamente, bueno, ustedes llaman gasolineras, ¿no? Nosotros le llamamos estaciones de servicio. Y nos decían que cuando llegaba el cliente con su auto, nos decían, halagar sinceramente. ¿Qué tal, señor? Buen día, ¿cómo le va? La gente se da cuenta, el operario se da cuenta, ¿sí? Entonces, si vamos a ser empáticos, no lo seamos porque un flaco acá parado les dijo. Sintámoslo del corazón, pónganse en el lugar de la persona como les gusta que su jefe, o les gustó en su momento, los que trabajaban en una empresa, que su jefe se pusiera en el lugar de ustedes. Y también pensemos en qué podemos trabajar para mejorar nuestro desempeño como líderes, ¿sí? Generación de hábitos duraderos. Esto es difícil. O sea, una vez que se impone, la palabra impone estuvo mal usada, perdón. Una vez que se logra el cambio, el tema es mantenerlo en el tiempo, que no decaiga. ¿Cómo hacemos para mantenerlo vivo? ¿Sí? Han logrado generar cambios, pero a corto plazo. ¿Se preguntaron por qué no se mantuvieron esos cambios? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún cambio que hayan implementado y que al poquito tiempo se cayó y que no volvió a levantarse? No sean tímidos, estoy yo solito acá hablando hace 2 horas. ¿Algún cambio que hayan propuesto en sus lugares de trabajo que empezaron muy bien y fue decayendo y se perdió? Una práctica, implementar un procedimiento, poner una señalización en un lugar, un vallado que muchas veces se pone, ¿no? Cuando se pinta una senda peatonal y al tiempo se empieza a despintar y ya nadie la usa y empiezan de nuevo a cortar camino por todos lados. ¿Les ha pasado eso? Existe una estatística da McKinsey, empresa de consultoria americana, que a estatística demonstra que 70% dos cambios organizacionais fracassam total ou parcialmente. Então, eu vou comentar amanhã e tenho certeza que todos aqui conseguem lembrar ao longo da sua história profissional muitos cambios que não deram certo. Sí. Muitos. É um problema. Ese es el desafío nuestro. Sí. Ese es nuestro desafío justamente.
Y bueno, y creo que no tenemos que quedarnos con la idea que no se puede. Un presidente que se está yendo de Argentina en este momento dice, sí se puede, ¿o no, Martín? Se podía, bueno, no sé, pero en fin. Ese era el eslogan, sí se puede, y realmente sí se puede, ¿sí? Colaboradores estratégicos. ¿Por qué potenciar aliados? La idea es buscar gente que se quiera sumar a la causa, muchachos y señoritas. ¿Es difícil? Sí, porque no todo el mundo entiende la importancia o no todo el mundo quiere sumar a las pequeñas causas. En general somos todos exitistas, todos queremos votar al presidente que gane o al equipo de fútbol que gane. Nadie o casi nadie quiere ser de un equipo de fútbol que pierde cada rato, ¿no es cierto? Sin embargo, ustedes no lo conocen, pero Martín sí, yo soy de Vélez y a mucha honra. Vélez es un equipo de fútbol muy pequeño en Argentina, no soy ni de Boca ni de River, pero la ventaja que tengo es que no discuto con nadie. O sea, juega Boca, River, a mí me da lo mismo porque Vélez está siempre abajo en la tabla, ¿sí? Entonces tenemos que buscar colaboradores que se quieran hacer de Vélez. Sí, pero Vélez no está en la primera, no va a jugar la Copa Libertadores. ¿Y qué? ¿Y qué importa? Si es mi vida, es tu vida, es la tuya, es la de Martín, ¿sí? Es la de la gente, y alguien dijo, de la de las familias que están detrás de todas esas personas, dependen de nosotros. Entonces tenemos que buscar colaboradores, por más que cueste, sí, cuesta. Llevo 20 años en esto, solo en la actividad minera, más otros tantos en otras actividades. Y me costó y me sigue costando. Pero no podemos no hacer nada, porque los accidentes siguen ocurriendo y la gente sigue muriendo. Y las familias, los chicos quedan huérfanos, esposas sin esposos, padres que pierden a sus hijos, hermanos y hermanas que quedan sin sus seres queridos. No es justo. ¿Cómo reclutar nuevos aliados? Bueno, un poco lo venimos diciendo, ¿sí? Dando el ejemplo, la coherencia, tratar de comunicarnos, de enfrentar las situaciones en equipo, en conjunto, juntos, entrenando a los nuevos colaboradores. No necesariamente tiene que ser formalmente. Un mecánico que tiene su taller ordenado, limpio, su piso limpio, su ropa impecable, usa todos sus CPP, etcétera, etcétera, es un muy buen ejemplo y seguramente mucha gente lo va a seguir, ¿sí? Así como está el otro que es desordenado y también lo sigue gente, ¿no? Pero la idea es que busquemos esas personas que las vemos, cuando salimos a recorridas los vemos. Un buen operador de una máquina que vemos que cumple con el checklist, que la tiene siempre brillante, impecable. Esas personas son las que van a generar el cambio y ahí es donde tenemos que sumarle aliados. Tenemos que ver qué estrategia usamos, ¿no es cierto? Bueno, no existe un momento ideal para iniciar un cambio. Tampoco existe un factor común que indique que es necesario el cambio. Eso lo sabemos. Simplemente debemos poder contestarnos algo que estaba al principio, es si estamos bien como estamos. Terminé un poquito antes, pero bueno, les dejo más tiempo para almorzar tranquilos. Así que muchas gracias. Bien, en ambas presentaciones, mucho por comentar, mucho por discutir. En la primera presentación de Martín, pues al momento que estábamos discutiendo en la mesa, discutíamos también o veíamos cómo la coyuntura legal de ciertos países afecta en la gestión que tenemos en la seguridad, que es lo más fácil, cómo se acomoda un gestor de seguridad dependiendo de la ley que hay en el país. Lo lleva a ser reactivo, lo lleva a ser patológico, o de repente usa como aliado las leyes de su país para hacerlo pues, proactivo o llevar como a esa su gestión, ¿no? Y en la segunda exposición, que fue muy buena, discutíamos un poquito el tema de cómo debe ser la calidad de una investigación para justamente el líder poder determinar la causa raíz sin pasar esa línea delgada entre ser patológico y buscar una responsabilidad, o sea, asumir una responsabilidad, ¿no es cierto? Al final, si tiene todos los recursos que le ofrece la habilidad, las capacitaciones, los procedimientos, tiene absolutamente todo para realizar el trabajo, pero comete un acto
que no debió cometer. ¿Cómo no cruzar esa línea de ser patológico y decir lo desvinculamos? Pero no, ir más allá. No le preguntamos cómo estaba, ya es un tema personal, es un tema psicológico, es un tema que lo trae de casa. ¿Por qué lo trajo de casa? ¿Por qué no se identificó? Entonces vamos escalando más y más para no buscar como responsabilidad plena la del trabajador, ¿no? La dinámica que hizo Martín te aclaró un poquito más, claro, el panorama, ¿no? Sí. En realidad guarda mucha relación. Estoy hilando la primera exposición con la segunda y tiene mucho que ver, ya que los protagonistas en temas de cultura son las personas. Y así una reflexión, estos temas humanos no solamente es esta problemática de las habilidades blandas, no es propia de nuestro sector. Ahora hay muchos temas que se hablan de transformación digital y cómo esto está impactando en las organizaciones. Y en realidad, si vemos un poco al mercado, vemos un poco cómo vemos, independientemente de los marcos de trabajo, las herramientas de gestión o la tecnología que nosotros podamos implementar, de nada va a servir si no trabajamos el tema de las habilidades blandas, ¿no? El tema profundo es un tema muy profundo, el tema de tratar como seres humanos. Al fin y al cabo, a veces vemos indicadores, vemos herramientas, condiciones, pero lo que moviliza todo en realidad, y no es que sea psicólogo, he tenido oportunidad de trabajar con muchos ingenieros, pero lo que es la parte intangible, la parte soft, es la que te puede ayudar a tomar decisiones éticas, generar condiciones o ambientes de trabajo saludables para las personas, para que ellos accionen todo esto, ¿no? ¿Qué más puedo hilar eso también en temas de que va a depender también mucho? No es un trabajo fácil, no es un trabajo, digamos, muy sencillo en realidad, pero tampoco es imposible, porque el cambio sí es posible, y creo que lo que estamos en este trabajo de seguridad apuntalamos el cambio, y lo que debemos querer primero nosotros es que las personas cambien. Yo he escuchado muchos líderes, muchos jefes que en realidad dicen, no, este pata ya es así, este pata, no, ya no pierdas tu tiempo y déjalo ahí, ¿no? En realidad nosotros debemos creer en el cambio, y eso es lo primero que debemos enfocarnos también. Una de las prioridades es que las personas cambien y podemos obtener buenas cosas. Gracias. Eso, muchas gracias. Bueno, es interesante ver cómo va evolucionando todo el tema de seguridad. Si bien es cierto, la mayoría de las empresas donde nosotros estamos trabajando tenemos un sistema de salud y seguridad bastante robusto, que tiene procedimientos, tiene estándares, tiene checklists, pero muy pocas veces nos enfocamos en quien hace la tarea, ¿no? Que es la persona. Nosotros también tenemos supervisores que muy pocas veces preguntan a su personal cómo estás, y creo que básicamente pues el tema de la persona, el tema del comportamiento es la clave para ir evolucionando hacia llegar a una meta, ¿no? Que es que todos los colaboradores sepan que la seguridad empieza por uno mismo, y sobre todo también contar, muy importante, con el apoyo de líderes, de gerencia. Una herramienta, o por mucho que nosotros propongamos herramientas de solución, si no tenemos el apoyo de gerencia, esto no va a avanzar. Particularmente en la empresa donde yo laboro, es grato tener el apoyo de gerencia y sobre todo también de corporativo, que lamentablemente ocurre debido a una serie de eventos no deseados que ocurrieron, y que esto ha hecho el cambio, ¿no? Y creo que estamos yendo por el camino correcto. Agradezco todas las herramientas que estamos conociendo ahora, y es bastante interesante. Me llevo mucho el tema de cultura, el tema de comportamiento y sobre todo el tema de persona. Eso, muy bien. Un aplauso, por favor, por este aporte tan interesante. Buenas tardes. En la primera ponencia rescato el término vulnerabilidad y lo relaciono un poco con la experiencia propia que he vivido gerencial, porque muchos gerentes pasan el tema por dinero, pero no toman la importancia del tema de seguridad. Cuando ocurren eventos, como se están dando en algunos titulares mineros, y ya eso empiezan a aplicar el tema de gestión de consecuencias en las contratistas, y empiezan a aplicar penalidades y bloqueos. Ok, me bloquean a mi empresa 3 meses. Recién entiendo el tema de vulnerabilidad, lo que comentabas como empresa. O sea, lo que yo pensaba ahorrarme de repente un gasto de una capacitación, o de repente en términos propios 100, 200,
Ahora tengo un bloqueo de 4 o 5 meses y ¿a cuánto me lleva eso, no? Y ese cambio, que lo enlazo con lo que comentó la compañera anteriormente, ¿no? A la fuerza quizás, ¿no? Se está generando ese cambio a nivel gerencial para poder desarrollar una cultura de seguridad. Entonces, por un lado, y por otro lado, el tema del acompañamiento cuando uno tiene un equipo de seguridad. Porque vemos muchas jefaturas que siempre dicen A, B, C, tú haces esto, y si no existe un acompañamiento, un seguimiento, se deja su libre albedrío de repente a que no se concluya lo que uno quiere realmente. Eso. Muy bien, un aplauso también, por favor. Aquí estamos, hermano, para ti. Bien, buenas tardes con todos. He tenido la oportunidad de escuchar la última ponencia y bueno, muchas veces nosotros nos enfocamos simplemente en el resultado o lo que pasa con el trabajador, ¿no? Y no vemos más allá de lo que está ocurriendo. Particularmente, muchas veces solamente culpamos o trabajamos en actitudes después que pasa la situación ya, de repente un accidente incapacitante, un accidente leve o quizás un accidente mortal, ¿no? Trabajamos tanto de repente en el resultado, ¿ya? Pero no nos vamos atrás. Realmente, ¿qué estamos haciendo para que no vuelva a ocurrir lo que nos está generando problemas, ¿no? Y es un tema que nosotros también, donde trabajo, estamos quizás todavía poco a poco tratando de cruzar esa brecha, ¿no? Porque eso de ahí nos está trayendo problemas. Bueno, para más adelante, de repente ya, con los resultados que presente a la gerencia, vamos a ver el trabajo que hemos realizado este año, ¿no? Y es algo, bueno, nos ha traído resultados positivos a comparación de los años anteriores, ¿no? Y bueno, un poco de satisfacción también a mi persona como a la empresa donde estoy trabajando. Muy bien. Sim. Bom, bom dia a todos. Buenos días a todos. Só para complementar, né, eu acho que Solo para complementar, yo creo que é pouquinho de que cada falou, comentou. un poquito de lo que cada uno de ustedes habló. E eu gostaria de destacar Me gustaría destacar das duas las apresentações dos presentaciones. o que a gente consegue perceber e o que a gente traz de positivo. Lo que nosotros conseguimos percibir y lo que nosotros tenemos como positivo É a reflexão. es la reflexión. Todas as duas palestras nos Todas las fizeram refletir, presentaciones fueron muy buenas. a própria dinâmica que nós fizemos no La final. dinámica que hicimos con Martín. Essa reflexão foi importante porque a gente Esa reflexión pôde fue importante, nosotros trocar ideia pudimos intercambiar ideas entre nós todos, né? entre todos nosotros. Isso. E a gente já começa essa segunda com a reflexão. Nosotros ya comenzamos esta segunda con la reflexión, ¿no? E essa reflexão repercute ao longo da palestra e finaliza com essa mesma reflexão. Y esta reflexión fue a través de toda la presentación, ¿no? Y finalizó con una final reflexión. Aí essa ideia da reflexão é importante porque ela usa exatamente o que a nossa amiga comentou sobre o fator humano. Y esa idea de reflexión es muy importante porque esta reflexión utiliza justamente lo que nuestra querida, estimada amiga comentó, ¿no? El factor humano. Que é grande desafio para a gente. Un gran desafío para nosotros. Fuerte aplauso. Gracias. Muy bien.